Señal directa. Revise su agenda porque le vamos a hacer una invitación para el día de hoy, probablemente a las 18 horas, así que atentos a los siguientes minutos. Aquí en Foro saludamos con muchísimo gusto a Diego Golombek. Él es escritor de Las neuronas de Dios. Aquí tenemos el libro y yo le voy a preguntar lo que él se pregunta en la portada. Dice, ¿por qué en pleno siglo XXI seguimos creyendo en algo o alguien superior? Llámese Dios, meditación trascendental, espiritual o sentido de la vida. ¿Por qué, Diego? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Un Las placer neuronas estar aquí. de Dios. Las neuronas de Dios, ¿por qué? En el siglo de la tecnología, en el siglo XXI, la gente, más del 90% de la población, cree en algo sobrenatural, que lo puede llamar Dios, o Thor, o Zeus, o espiritualidad, o como quisiéramos. Uno puede afirmar, es una cuestión cultural, ¿sí? Culturalmente se viene heredando esto de creer en algo superior con todos sus rituales, pero esa proporción tan alta de personas, el 90% de las personas, nos obliga a pensar también en una hipótesis biológica. ¿Será que nuestro cerebro evolutivamente ya viene preparado por esta creencia en lo sobrenatural? ¿Será que en algún momento fue adaptativo creer en lo sobrenatural? Y si fue así, después se organizó socialmente y lo llamamos religión. Bueno, esa es un poco la tesis que planteo en el libro, en el afán de dejar una lucha un poco estéril entre ciencia y religión. Estamos acostumbrados a hablar de ciencia versus religión, ciencia contra la religión. Me interesa más hablar de una ciencia de la religión, porque nunca van a ser compatibles. La base de la ciencia es la evidencia, la base de la religión es la fe, pero podemos estudiarnos. La ciencia puede estudiar el fenómeno religioso y a eso me refiero en el libro. Justo un servidor iba a sacar a colación esa disyuntiva de siempre entre la fe y la ciencia. Yo preguntaría más bien así, director. ¿Dios existe? ¿Dios desde la concepción que se quiera y se desee? Te voy a contestar eludiendo la pregunta, porque te voy a decir, no es una pregunta científica, es una pregunta de fe. Y para la gente que le sirve, adelante. Hay un hermoso texto de Bertolt Brecht, una obra de teatro que se llama Madre Coraje, donde un personaje pregunta, ¿existe Dios? Y otro personaje le contesta, si lo necesitas, existe. Y le hace bien a la gente. Por lo tanto, no podemos venir con la arrogancia de la ciencia a decir esas creencias prehistóricas, ignorantes. No, si a la gente le hace bien y viven más y tal vez se enferman menos, bienvenido, estudiémoslo científicamente. Estudiemos por qué a la gente le pasa eso. Porque si existe Dios no es una pregunta científica, ni nunca lo va a ser. Es una creencia. Preguntémonos por qué la gente cree, porque eso sí se puede estudiar desde la ciencia. Bueno, cuando yo empecé a reportear hace muchos años nos decían prohibido meterse con la Virgen de Guadalupe, prohibido meterse con el ejército y con el presidente. Y ahora no, porque podemos hablar del ejército, del presidente y de la Virgen podemos seguir hablando. Entonces, es muy polémico, pero atención a lo que nos está diciendo Diego. ¿Le sirve? Pues sí, ¿no? Es que ninguna pregunta es tabú para la ciencia. Una pregunta científica, una pregunta de ser investigable, no tiene que ser una imposición, no tiene que ser algo censurable, porque podemos hacer experimentos. ¿Y para qué sirve la ciencia? Para entendernos, para entender por qué hacemos lo que hacemos, porque a veces nos va bien, a veces no nos va tan bien. Y la pregunta por la creencia es una pregunta científica. Porque la ciencia no necesariamente es un dogma, ¿verdad? Diego, me llama la atención que en el libro justamente, o para llegar a esta su creación, a su libro, pues Diego hizo trabajos de investigación analizando a diferentes sectores, ¿no? La monjita que reza, por supuesto, el monje tibetano que medita. ¿Cuáles son las conclusiones después de estos análisis diferentes? Más que una ciencia de Dios o de la religión, en este caso es una neurociencia, porque lo que nos interesa es saber qué le pasa al cerebro de esa monja que reza, de ese monje que medita, y se activan áreas específicas. Cuando uno conversa con eso sobrenatural, se activan áreas de conversación en el cerebro. Y hay un experimento natural fascinante para esto, que son los grandes místicos y místicas de la historia. El indio Juan Diego, ya que hablábamos de la Virgen de Guadalupe, o el mismo San Pablo, que lo ve a Cristo en el camino de Damasco, o la monja Hildegarde, o Juana de Arco, todos tienen algo en común. Si lo analizamos hoy desde un punto de vista neurológico, tal vez hayan sido crisis epilépticas. Crisis en las cuales un pedacito de cerebro se descontrola y genera visiones místicas. Esto no es desacreditarlo, es entender por qué le sucedió esto a estas personas y cómo lo interpretaron. Es una interpretación post-hoc, pero hoy hay personas que sufren de epilepsia
Y cuando tienen esa crisis convulsiva, tienen una visión mística, sienten una presencia superior. Por tanto, es una explicación natural sobre el fenómeno sobrenatural. No le quita importancia, no lo denosta, trata de entenderlo. Hace mucho en este espacio yo platicaba con alguien un rabino, y le digo, a ver, espérame, para no enojarnos entonces en el magnánimo, el excelso, el magnífico, en el superior, en el Dios de cada quien, porque es en el Dios de cada quien. ¿En las neuronas de Dios hay un Dios en específico o no? No. Yo me ocupo sobre todo de la creencia en lo sobrenatural. Exacto. Que puede llamarse Dios o puede llamarse energía o como se lo quiera llamar. ¿Por qué insistimos en creer en algo que no podemos explicar con las leyes de la naturaleza? Esa es un poco la pregunta. Ahora bien, aceptando que se cree en lo sobrenatural, ¿qué hizo la historia? Organizó esa creencia en forma de rituales, de mitos y lo llamó religión. Que de nuevo uno puede denostarla porque cuántas guerras hubo en función de la religión. Pero al mismo tiempo, la religión también es un fenómeno solidario, en muchos casos, que ayuda a la gente y no podemos venir científicamente a decir es una ignorancia, ¿no? ¿Cómo vamos a creer en la religión o en esas cuestiones así, en esas supersticiones? No, entendámoslo. No vengamos desde arriba a criticarlo. Es un libro científico, por lo tanto, yo trato de encontrar hipótesis y experimentos científicos que avalan estas cuestiones. No me meto con la creencia de la gente, sino me meto en la creencia de lo sobrenatural o Dios. De hecho, hay científicos que son creyentes. Ahí, en lo personal, yo creo que es una creencia un poco superficial, porque si ahondamos un poco en esos científicos que creen en lo sobrenatural, tienen que entrar en conflicto. En algún momento tiene que haber un conflicto y no sé cómo lo resuelven. Algo de lo que nos comentaba hace unos momentos, diríamos, también ocurre, por ejemplo, con la cultura del peyote, ¿no? Acá con nuestros... es un atajo, justamente, porque las drogas alucinógenas, la cultura del peyote, de los hongos, de la ayahuasca o de drogas sintéticas, muchas veces genera visiones místicas, genera visiones de que hay algo más allá. Curiosamente, se activan las mismas áreas del cerebro que ocurren en los raptos místicos de las personas religiosas, en estas personas epilépticas, en las personas que rezan, en los derviches que danzan. Así que tenemos algo en común allí. Yo quiero seguir retando al autor. Una pregunta que tal vez esta sí puede ser un poquito más científica. ¿Las religiones tienen razón de ser? A ver, claramente han servido para la historia de la humanidad. Claramente han servido para bien y para mal, ¿sí? Cuando se han enfrentado, y lamentablemente hoy en día seguimos teniendo conflictos que en su origen tienen la religión, y eso no está bien de ninguna manera, pero al mismo tiempo las religiones dieron fortaleza a ciertas poblaciones, fortalezas porque tenían una creencia en común, tenían algo que los unificaba y los hacía más fuertes. ¿Sí? Por eso hubo poblaciones que sobrevivieron y otras no, con lo cual no podemos decir que no han tenido razón de ser. Mi posición es que en el siglo XXI debiéramos ser capaces de lograr lo mismo que logra la religión, esa coalición, esa sensación de pertenecer a un grupo, esa comunión, esa solidaridad, sin tener que recurrir a estos rituales. Sin embargo, siguen existiendo y, insisto, a la gente le hacen bien. Bien. Yo coincido totalmente, para bien o para mal, pero sin ciencia, o sea, hasta con la pura lógica hay momentos en que hay que reprobar cuando se malutiliza, ¿no? Por ejemplo, ahorita escuchaba ahí, cuando Estados Unidos invade, saquea, entonces, en el nombre de Dios dices, por Dios, ¿qué está diciendo? Ahora sí que por Dios. Si existiera no estaría muy orgulloso, convengamos. ¿Verdad? O ahora la desgracia en Palestina, el genocidio, y que sale Netanyahu diciendo en la tierra prometida, y dices, pero ¿quién va a callar a este hombre? No, pero que no lo utilicen, o para bien o para mal. No, estamos de acuerdo que la religión se ha utilizado con fines muy poco santos, además de que ha servido para la historia de la humanidad. Mi interés es científico, es entender por qué la gente cree, aún después de tantos siglos de avances tecnológicos. Bien. Diego Golombek, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Tenemos el libro, lo vamos a regalar a la primera persona que llame en este momento. No llame, mande un mensaje vía WhatsApp 33 22 42 06 90, pone su nombre y el libro es de usted. Después de la pausa decimos quién se lo va a llevar. Las Neuronas de Dios se va a presentar el día de hoy. En la serie El Cantinero Científico que organiza la hermosa librería Carlos Fuentes, tal vez la más linda del mundo. Hoy por la tarde a las 17:30 horas vamos a estar allí en la librería Carlos Fuentes presentando el libro junto con José Luis Labarrete. Vamos a tener un diálogo a propósito de esto.
para que revise su agenda. Tiene ahí una cita. José Ángel, gracias. A ustedes.